Hola María, bienvenida. Encantadas de estar hoy contigo y poder conversar un ratito juntas. Pues nada, un placer compartir este rato con vosotros y que me invitéis. María, hablamos del arte de cuidar. ¿Qué es el cuidado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidar al otro? Utilizamos la palabra arte porque cuando pensamos tanto en el autocuidado como en el cuidar al otro, exige de una habilidad, de una capacidad para hacerlo bien. Y ponemos el acento en esa palabra porque muchas veces nos vemos obligados a cuidar, por ejemplo, a una persona dependiente, y hay como una inercia que nos empuja a hacerlo, y es algo que exige de conciencia, ¿no? No vale hacerlo de cualquier manera. Por eso nos parecía interesante hablar de que en realidad es un arte, y como cualquier arte exige de un entrenamiento o de un desarrollo de determinadas habilidades, capacidades, sabiendo lo que estamos haciendo. Y ya que es un arte bien difícil, ¿cómo podríamos seguir cuidando del otro, de la otra persona, sin llegar a agotarnos? ¿Nos podrías dar algún truco, algunas pautas que seguir? Porque no es fácil, ¿no? Seguir inspirándonos en este arte de cuidar. Efectivamente, has dado en el clavo, y si pensamos en la parte, bueno, pues que todos ya tenemos interiorizada, ¿no? Que es la parte más razonada, en la que sabemos que hay una serie de señales que indican que algo no va bien, ¿no? Las personas que cuidan muchas veces pueden sufrir cansancio, un exceso de estrés, pueden estar demasiado irritables, responsabilizar de sus propias emociones a lo que está sucediendo en el exterior o quejarse. Esto es como la parte que digamos, tenemos aprendida, ¿no? Como señales de que algo no va bien. Y a tu pregunta, lo que yo creo que es interesante es anticiparnos, ¿no? a que no llegue este momento. Y para que no llegue este momento hay muchos canales, pero yo desde la metodología en la que trabajo, desde las cosas en las que creo que van un poco en sintonía también con, bueno, pues con tus intereses y con las cosas que proponéis en el programa de Innova, creo que hay que atender a la parte corporal en uno mismo y a la parte emocional en uno mismo. Es decir, cambiar un poco todo este exceso de razonamiento que nos lleva a la gestión de las expectativas desde lo que va a suceder, desde marcharnos al futuro, desde preocuparnos en exceso, que es algo que al final tiene un efecto nocivo en nuestro cuerpo porque genera estrés, genera cortisol, hace que estemos cada vez peor, más cansados. Dejar eso un poco a un lado, ¿no? E ir a la parte corporal, a cómo desde cosas sencillas que podemos introducir en nuestro día a día podemos estar mejor para realmente dar sin agotarnos. Cuando hablo de la parte corporal y emocional, me refiero a la respiración, a hacer una parada, a ser muy conscientes de desde dónde estamos yendo a acompañar al otro, para no volcar sobre él nuestra frustración, nuestra expectativa o nuestro cansancio, ¿no? que muchas veces es así. Entonces, está más que comprobado ya científicamente y avalado que cuando nos ponemos en movimiento, cuando vamos al cuerpo, cuando hacemos ejercicio físico o simplemente cuando tomamos un instante para cerrar los ojos y respirar, generamos dopamina, endorfinas, sustancias que van a facilitar que en el momento en el que yo estoy con la persona que me necesita, esté enteramente plena, neutra y con una energía bonita para darme, ¿no? Porque si no voy a estar pues desde la exigencia, desde el me toca, con este grado de estrés y de cortisol del que hablamos, que me va a hacer no tener una respuesta funcional a lo que el otro necesita, ¿no? Porque voy a estar en la mente intentando buscar aquí la solución, cuando la solución es acompañar en el presente y dejar que el cuerpo me dé las señales, ¿no? De qué es lo que necesito yo y el otro. A mí me gusta muchas veces, me aplico la palabra prepararse. Entonces me digo, Ari, prepárate, ¿no? Para un momento para prepararte. Total. Pero
cuando pasamos, entiendo que cuando pasamos del rol de cuidador a tener que parar, escuchar al cuerpo, ¿no? Lo que estabas comentando, pasamos en la parte de autocuidarnos. Ajá. Allí se mueven emociones, o no, creo, ¿no? Muchas. Has dado en el clavo, porque una de las cosas que sucede cuando sabemos o conocemos que ese espacio es importante, pero no encontramos el hueco para cuidarnos a nosotros mismos, entonces de alguna manera nos lo imponemos porque nos han dicho que esto es bueno para nosotros y para el otro, ¿no? Ya. En el mejor de los casos, que en muchos casos ni siquiera lo hacemos, sino que esa parte sencillamente la abandonamos. Entonces, cuando abandonamos esa parte, una de las emociones que aparecen varias, pero una de las que aparecen es la rabia. La rabia al final es una emoción que, como todas, es perfecta, está viniendo para traernos una información, para hacer una llamada desde nuestro cuerpo a ser atendida, ¿no? Y normalmente la rabia lo que pide es que pongamos un límite. Muchas veces el límite es ese, ¿no? Es busca tu espacio, encuentra un momento. Pero ¿qué pasa? Que en esta otra parte que había en tu pregunta, ¿no? De qué pasa cuando pasamos del cuidar al otro al cuidarnos a nosotros. Cuando nos damos ese espacio, seguimos muchas veces con la cabeza, que es a la que hay que poner en jaque porque es la que nos sabotea, con la cabeza en la responsabilidad, en el deberías, en la obligación, y esto genera otro tipo de emoción, la culpa, que es completamente disfuncional, pero que es muy habitual cuando estamos cuidando o acompañando a una persona dependiente o que nos necesita o que requiere de nosotros, pues, para desenvolverse, ¿no? Entonces, aparece la culpa y eso de alguna manera nos distrae de que el momento que nos regalamos a nosotros sea de calidad. Por eso decía en la pregunta anterior que a veces es solo 5 minutos o lo que tú comentabas, ¿no? Prepararme, hacer como un momento de stop para realmente ir desde lo más neutro, alineada, diría yo, ¿no? Y alineada es siendo muy consciente de que tu sentir, lo que tú estás pensando, lo que dices que vas a hacer y lo que estás haciendo en ese momento van en la misma dirección, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que lo de fuera nos sacude y tenemos emociones con carga y no sabemos acompañar esas emociones o gestionarlas en nosotros porque hay algo de estas 4 cosas que no está en línea. Que, por ejemplo, yo estoy cuidando a alguien, he dicho que voy a cuidar a esa persona, lo estoy haciendo, siento que es lo más importante que tengo que hacer, pero mi pensamiento está en es que no quiero estar aquí o quiero salir ya del trabajo o quiero... Entonces ahí es donde hay que ponerle mucha atención para pillarse y ir lo más alineado posible para ofrecer al otro lo mejor que tenemos y hacerlo con energía. No es fácil. Desde luego que no, es un entrenamiento y la emoción no deja de ser, desde mi perspectiva, un sensor que simplemente nos avisa de entrena, pero entrena contigo, porque si no lo que le das al otro no tiene calidad. Entonces, primero cuídate para poder dar, porque en ese cuidarse, darse al otro, empieza por carga tu energía, carga tu pila y sé consciente de que tú estás al 100% para que lo que des esté en la calidad que la persona que está ahí necesita. María, nosotros en el programa de Innova Social hemos lanzado una escuela de innovación en los cuidados, justo para las personas que trabajan con personas, o sea, las personas que trabajan en las entidades sociales, ¿no? En el tercer sector, que justamente cuidan de los demás diariamente. ¿Dónde podríamos poner el foco en el cuidar? ¿Dónde podríamos, en qué las personas que trabajan en las entidades sociales pueden tener algunas pautas o algún truco o alguna herramienta novedosa para seguir cuidándose, para poder cuidar a los demás? Pues mira, yo creo que en este programa de Innova Social habéis afinado mucho el tiro en una parte que creo que es esencial, que es encontrar ese espacio de parada en el que la persona que cuida pueda hacer la revisión y tenga también el tiempo de
escuchar lo que está sucediendo dentro para detectar cuáles son las cosas que no están funcionando y están de alguna manera haciendo que su trabajo sea menos funcional o de menos calidad, ¿no? Entonces, para mí el foco está en la persona que cuida, en el rol de esa persona que trabaja en el tercer sector y que necesita no perderse. Entonces, trucos, encontrar esos espacios a través de la formación, a través de todo lo que vosotros ofrecéis. Yo creo que es un muy buen lugar, ¿no?, para situarte y realmente imponerte de alguna manera ese tiempo y a la vez regalártelo, ¿no? Porque si pensamos en hacerlo cuando salimos del trabajo o en casa, muchas veces ahí es donde viene el abandono, ¿no? Lo que solemos abandonar es nuestras propias aficiones, lo que nos interesa, y nos dejamos llevar por la inercia de lo que nuestra mente considera la obligación, que en realidad no es una obligación, es un compromiso, muchísimo más en el sector en el que trabajamos, ¿no? En el sector social realmente es compromiso. Entonces, recuperar ese propósito desde la conciencia de que tengo que estar a tope para realmente poder ofrecer desde la no expectativa, aceptando cómo está el otro, sin querer sacarlo de donde está y revisando mucho lo que me sucede a mí con cómo está el otro, ¿no? Y así de verdad poder acompañarle dejándole ser y florecer en lo que está, porque ahí hay como algo también a trabajar, ¿no?, que se trabaja en estas formaciones, que tiene que ver con la aceptación de cómo está la persona dependiente o que nos necesita, pero también cómo estoy yo y desde dónde voy. No sé si te he contestado con esta pregunta, pero el truco sería atenderse, y creo que tiene que ver con, pues eso, con las conferencias, con las formaciones, con esos periodos de reflexión en los que tú estás para ti y te nutres para poder y te inspira. Dar. Eso es. Lo que queremos hacer es inspirarnos unos a otros, ¿no?, para poder ser referentes también en ayudar a los demás, partiendo de nosotros mismos también, ¿no?, que venimos de una sociedad donde siempre es dar, 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 y parece que el recibir está mal visto. Totalmente. De hecho, ahora escuchándote me venía una cuestión, ¿no?, que creo que tiene que ver también con este arte. En lo social hay mucho equipo, mucha cooperación, mucha colectividad, y eso es algo que se tiene muy claro, porque es desde donde se construye. Entonces, en este arte, para que ese equipo realmente funcione, simultáneamente yo tengo que estar haciendo equipo conmigo. Y es la parte en la que yo creo que ahora se está poniendo de verdad el foco, ¿no? Porque cuando la persona evoluciona en su desarrollo personal, es más consciente de el para qué de las cosas, de cuáles son los síntomas que perjudican lo que está haciendo, todo mejora. Entonces es equipo con los demás, equipo conmigo. María, una pequeña pregunta. ¿Cómo sabemos que es el momento de parar y atender esa necesidad? Bien, el cuerpo manda muchas señales, muchísimas, pero hay un problema, que es que normalmente al cuerpo solo se le escucha cuando enferma, cuando grita. Me refiero a gritar, una contractura sería gritar, ¿no? O empezar a dormir mal, o comer compulsivamente, o perder el apetito. Esas son señales del cuerpo cuando ya no puede más y te está diciendo, atiéndeme. Yo lo que considero es que estar atento a esto es ir... bueno, yo soy muy apasionada del mindfulness, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con estar lo más presente posible poniendo a raya la mente. Es decir, el truco sería detectar cómo tu cabeza está yéndose hacia el futuro y no es para algo funcional o eficiente. Me explico. Cuando la cabeza se marcha hacia adelante porque tiene que programar una reunión, ¿no? Y entonces tiene que hacer unas llamadas a su equipo para programar esa reunión, eso es una cabeza yéndose al futuro de una manera funcional para volver al presente y reconducir. Pero la cabeza gasta mucha energía yéndose al futuro de manera disfuncional, que es, estoy
en mi trabajo con este usuario, por ejemplo, y estoy pensando, a veces se queda en el pasado, ¿por qué esto no me ha salido bien con este otro? O estoy ya en el futuro, cuando vaya a ver a fulanita tengo que hacer no sé qué, no sé cuántos. Eso sería para mí lo más importante como para empezar ya a ponerla en jaque, porque si ponemos en jaque a la mente ahí ya nos estamos cuidando, porque la mente gasta mucha energía de manera innecesaria, el cerebro consume la mayoría de las calorías que ingerimos, ¿no? Entonces, una manera de realmente atendernos y no esperar a que el cuerpo grite sería, ¡ay! Ya me he ido otra vez, y era un pensamiento totalmente disfuncional. Vuelvo al presente, estoy con la persona que está aquí y el cuerpo es el vehículo que me va a conectar con esto. El cómo la estoy tocando, la calidad de la temperatura que tiene, la mirada, el estar, lo que estamos haciendo aquí. Gracias, María. Creo que es muy útil poder permitirse esos espacios sin la culpa que hablabas antes. Entonces, si te parece, a las personas que nos están escuchando, de pasar de escucharnos a nosotros a escucharse a sí mismo, a sí mismas. ¿Sí? Fenomenal, me encanta. Un placer. Un placer, María. Gracias. Muchas gracias.